Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deva Gauravani Prasharine Niribhisesa Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhunitanam Datri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre radiante Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos interrumpido la lectura del comentario que Srila Prabhupada hace al texto número 31 del capítulo 11 del primer canto del Srimad Bhagavatam, donde se está describiendo cómo las reinas de Dwaraka, al ver entrar a su esposo, al Señor Krishna, al verlo llegar a su respectiva morada, entonces como ellas abandonaron su posición de meditación en la cual estaban sumergidas y salieron a su encuentro. El texto decía literalmente: las reinas del Señor Sri Krishna se regocijaron internamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior. Las reinas se levantaron de inmediato, dejando sus asientos y meditaciones. Siguiendo la costumbre social, se cubrieron la cara con recato y miraron tímidamente. Entonces estamos en el punto donde fragmento del comentario, donde Srila Prabhupada nos está recordando o nos está indicando una cualidad o característica fundamental en la vida del devoto puro del Señor, y es que el devoto puro del Señor siempre está en relación con el Señor, siempre está o pensando en el Señor, si el Señor está ausente directamente o está asociándose directamente con Él, ofreciéndole algún tipo de deleite o servicio amoroso. La parte acá del texto decía lo siguiente: ellas nunca pueden estar separadas del Señor, pues siempre están con Él, o bien en persona o mediante el trance. Vamos a ver también algo. Por ejemplo, vayamos a la doctrina conocida como cristianismo y vamos a la figura esencial, o sea, el Señor Jesús de Nazaret. Si hacemos un recorrido por lo que los evangelios nos describen, vamos a ver que en la figura del Señor Jesús también encontramos esta condición. El Señor Jesús, conforme deja entrever en la forma en que habla, la forma en que hace referencia a ciertas cosas y las muestras de oración que también nos regala, vemos que se insinúa ¿cómo se dice? Una condición de siempre presente en su Padre. O sea, el Señor Jesús habla y actúa de modo tal que nos muestra que siempre está presente en el Señor, que siempre está ante la presencia de Dios y que constantemente está en un intercambio amoroso a la manera que el buen hijo tiene con su Padre. Y este intercambio, por supuesto, está definido o identificado no solo por el amor del Hijo hacia el Padre, sino también por una completa y perfecta obediencia del buen Hijo hacia el Padre. Vemos, por ejemplo, que en oraciones o en fragmentos, cuando el Señor Jesús pide algo o lo pide en voz alta, oh Padre, esto y aquello, entonces dice: yo he dicho esto en voz alta, no para que tú me lo concedas, no, sino para fe de los que están escuchando, porque sé muy bien que tú me concedes todo lo que yo te pido. Y así como también dice: todo lo que yo les he dicho a ustedes
lo he escuchado de mi Padre. Entonces vemos que el Señor Jesús tiene una relación actualizada con Dios. No tiene una relación antigua de lo que mi Padre me dijo hace un año, no. Cada momento vemos que Él va escuchando las indicaciones que el Padre le va dando y entonces Él va ejecutando conforme a dichas indicaciones. O sea, conforme a esas indicaciones, Él o hace algo o le transmite una cierta indicación o orden a sus discípulos. O sea, siempre está en presencia de Dios. Hay un solo momento donde el Señor Jesús parece sentirse separado de su Padre y es un momento de mucha agonía y es el momento en la cruz donde bajo un gran sufrimiento dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un momento de terrible sentimiento de separación. Es el único momento que vemos, al menos que los evangelios nos dejan ver, donde Jesús expresa que está sintiendo la experiencia de lejanía, de ausencia en la relación directa con Dios. Entonces el devoto puro se caracteriza por eso. Ha llegado a una situación, ha llegado a una posición de siempre relación con el Señor. O sea, la posición de conciencia de Dios o posición de conciencia de Krishna constantemente. Todo día, noche, no hay horario material para esta relación. Siempre está presente. Entonces, Prabhupada está en el punto donde explica cómo esa misma condición, por supuesto, está en las reinas de Dwaraka, que estando el Señor entonces ausente de modo directo, se sumergieron en una meditación diaria, movidas por un sentimiento de nostalgia. Entonces vamos a continuar el segmento, nos quedamos acá, o bien en persona o mediante el trance. Las gopis de Brindavan tampoco podían olvidar al Señor cuando Él estaba en el bosque cuidando las vacas. Cuando el niño Krishna se ausentaba de la aldea, las gopis solían preocuparse en sus casas de que Él estuviera recorriendo el áspero suelo con sus suaves pies de loto. Debido a esos pensamientos, a veces se quedaban abrumadas en el trance y con el corazón mortificado. Tal es la condición de los asociados puros del Señor Supremo. Ellos siempre están en trance. De modo que las reinas también estaban en trance durante la ausencia del Señor. Ahora, habiendo visto al Señor a lo lejos, abandonaron de inmediato todas sus ocupaciones y con ellos los votos femeninos anteriormente mencionados. Según Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, un acharya y maestro de nuestra línea de sucesión discipular, en esa ocasión hubo una reacción psicológica normal. Primero que todo, se levantaron de sus asientos las reinas. Y aunque querían ver a su esposo, aún así, aunque su deseo era intenso, se contuvieron debido al recato femenino y a la posición que ocupaban en la sociedad. Pero, sin embargo, a causa del fuerte éxtasis, ellas superaron esa etapa de debilidad y se absorbieron en la idea de abrazar al Señor. Y ese pensamiento hizo, de hecho, que perdieran la noción del medio ambiente que las circundaba. Ese excelente estado de éxtasis aniquiló todas las demás formalidades y convenciones sociales, y así ellas sortearon todos los obstáculos que había en el camino de encontrarse con el Señor. Y esa es la etapa perfecta del encuentro con aquel que es el Señor del alma, es decir, el Señor Supremo, el Señor Sri Krishna. Y así termina
el comentario de Srila Prabhupada. Prabhupada acá al final hace mención a Chakrabarti Thakur. Thakur dice que la reacción de la reina es una reacción psicológica normal. Vamos a recordar que estamos hablando de las reinas de Dwaraka. Las reinas de Dwaraka son las reinas, pero la misma posición de reina, la misma posición también de mujer dentro de una sociedad determinada, te ata a cierto protocolo de comportamiento. De un lado tienes tu deseo profundo de lo que deseas hacer, pero de otro lado entonces tienes las regulaciones que la propia posición social, las propias costumbres, tu propia cultura, aquello en lo que has sido formado, te impone. Entonces llega un momento de tensión fuerte entre tu tendencia interna y aquello que supuestamente deberías o no deberías hacer. En el verso que sigue o en el texto que sigue, que lo veremos mañana, vamos a ver cómo las reinas de Dwarka se van imponiendo a estas supuestas restricciones sociales y a estas supuestas restricciones que el protocolo establece para el buen comportamiento o el comportamiento adecuado de una reina y por tanto de una esposa. Pero Prabhupada adelanta ya en este comentario que ellas encuentran el modo de ir sorteando todo esto debido a la intensidad creciente de sus sentimientos. O sea, un sentimiento se puede reprimir mientras que este sentimiento sea todavía un poco domable o un poco moldeable, pero si este sentimiento sigue creciendo en intensidad hasta el punto que llega a la frontera de lo moldeable, entonces ya simplemente a partir de ahí no hay modo de reprimirlo o no hay modo de ponerle pautas en cuanto a cómo se debe manifestar. Entonces la inteligencia empieza a buscar las maneras de cómo ir dando salida a este sentimiento, pero eso lo vamos a ver en el texto próximo. Aquí un punto interesante porque Prabhupada menciona esto por adelantado para hacer énfasis en cómo el propio creciente sentimiento de éxtasis amoroso por el Señor va a conducirnos, si hacemos una práctica adecuada, a un momento en nuestra vida en el cual ese sentimiento se va a sobreponer a todas aquellas supuestos obstáculos que se interponen entre nosotros y Dios. En el principio de una práctica o en el principio de un acercamiento a una doctrina determinada o religión o como se le llame, siempre hay muchas cuestiones que la mente trae. La mente va a traerte cierto sentimiento de pena, de vergüenza, que si me ven entrando a este templo, que si me ven leyendo este libro, que si me ven conversando con algunos creyentes o religiosos, como se le llamen, que si orar en voz alta, que si esto, siempre. Pero en la medida que el practicante siga el ejercicio de buena asociación, el ejercicio de práctica diaria, el ejercicio de ir lidiando con todos esos sentimientos y irlos superando, en esa medida entonces todo ello va quedando detrás. Igual siempre van quedando algunos obstáculos más sutiles y más profundos que van retardando nuestro avance. Pero si nuestra práctica es adecuada y correcta, entonces el sentimiento de atracción por Dios va a ir creciendo en nosotros. El sentimiento o el deseo de querer seguir escuchando sobre Él, de querer cantarle, hablarle, etcétera, etcétera, va a irse imponiendo. Y va a llegar un momento en que va a ser tan fuerte que va a ir rompiendo las coberturas que nos apartan del Señor, ya sean coberturas culturales, sociales, familiares, coberturas de limitaciones de nuestra mente, limitaciones de determinados enfoques, limitaciones filosóficas, todo eso lo va rompiendo. Y ese es el proceso de conciencia de Krishna. Por eso, Rupa Goswami, uno de los principales seguidores del Avatar Dorado, explica en algunos de sus textos cómo o compara al Bhakti como una enredadera, una plantita que va creciendo a partir de la semilla de la fe. Y va creciendo, y en ese crecer va atravesando o rompiendo, si es cultivada con cuidado y con regularidad, rompiendo las diferentes coberturas que se interponen entre el alma pura o la chispa espiritual de vida y aquel
que es su amor supremo y que a la misma vez es su fuente y a la misma vez es su destino, o sea, la morada del Señor, llegar a los pies del Señor y dar allí su fruto preciado, que es el fruto de amor puro por Dios. Esta ruptura de las coberturas no es más que eso, o sea, es el proceso mediante el cual la conciencia de la entidad viviente va poco a poco y a su debido tiempo, resquebrajando todo aquello que se le muestra como techo tope de su crecimiento. Va creciendo, todo te va bien, tu fe, tu esperanza, y de pronto un obstáculo. Este obstáculo, no a los obstáculos externos, esos son los más primarios, a los obstáculos internos que tu propia mente te va a colocar. Y allí parece que el avance se detuvo. Parece que se detuvo, incluso si no se sigue cultivando la planta, el avance parece que termina allí hasta otra oportunidad o hasta otra vida. Pero si se sigue cultivando la planta va a seguir ganando en fuerza hasta que logra resquebrajar ese supuesto techo y sigue creciendo. Entonces vuelve de nuevo un periodo de fluidez del crecimiento, de crecimiento feliz, hasta que se encuentra con el segundo tope, también impuesto por la propia mente en sus cuestiones más profundas. Y así sucesivamente, pero en todos los topes vamos a ver que es la misma fuerza del crecimiento de la planta la que se encarga de ir erosionando eso que le sirve como frontera o techo a su crecimiento. Es un proceso natural que, aún sin contar con herramientas añadidas o herramientas complementarias, es capaz por sí mismo, si se hace correctamente y si se espera en él con fe y con confianza y se cuenta con buena compañía y buena guía, es capaz de por sí mismo ir deshaciendo todos los obstáculos que se presenten en el camino. Por eso se dice que el Bhakti es autosuficiente en sí mismo. No necesita ningún otro método, no necesita ninguna otra herramienta, aunque las acepta todas, siempre y cuando se utilicen como complemento inteligentemente, pero nunca para sustituir la práctica básica. Por eso, cuando se habla de las glorias del canto nombre o las glorias del canto, la repetición en el santo nombre del Señor con fe y libre de ofensas, se explica que este canto del santo nombre tiene la capacidad por sí mismo de destruir todos los obstáculos, todas las reacciones kármicas y de llevar al alma de regreso a su morada original, o sea, a la morada del Señor Supremo. Entonces terminamos con un texto y terminamos con un comentario donde veíamos el comportamiento, el inicio, la forma en que se manifiesta el amor por Dios en un grupo de almas que están identificadas con el sentimiento de amor conyugal. Veíamos que era un sentimiento diferente al sentimiento que habíamos visto hasta aquí en los habitantes de Dwarka, desde que el Señor entra hasta que el Señor sale de la casa de su Padre. El amor conyugal hacia el Señor Supremo. Por supuesto, este amor, un amor completamente puro, libre de todo tipo de interés material, sino un amor situado en su verdadera categoría espiritual. Con respecto a esto, quiero compartirles acá de Teresa de Ávila un poema. Teresa de Ávila no tenía nociones de esta cuestión de la filosofía Vaishnava de la India ni nada así, pero estaba siguiendo el proceso de madurez interior con relación a un acercamiento creciente hacia el Señor, o sea, una profundización en cuanto a la relación personal con Él, y también llegó a sentir ciertos vestigios de este amor conyugal y de el amor también manifestado en el servicio, una total entrega hacia eso de haz lo que quieras de mí, aquí estoy, pero desde la posición del sentimiento de la esposa, desde la posición de la buena esposa. Teresa de Ávila no ve al Señor, no lo observa desde una posición de amiga, desde una posición simplemente de sierva temerosa, sino que hay un amor de relación más estrecha, un amor, no hay otra palabra, un amor de esposa
hacia Él. Vamos a ver, voy a compartirles este poema, es un poco largo, yo lo encuentro lleno de sustancia hermosa, para que ustedes mismas y ustedes mismos después vayan al escucharlo viendo cómo se asoma también en esa gran alma el brote de ese amor puro a la manera de el afecto conyugal. El texto se titula Vuestra soy, o sea, ya el título insinúa una entrega total. Vuestra soy y para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena, alma mía, Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me creasteis, vuestra pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra pues que me llamasteis, vuestra pues me conservasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo diré que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría o por amor ignorancia, dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid dulce amor, decid qué mandáis hacer de mí. Dadme calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea Yosef puesto en cadenas o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Por supuesto, el texto, vamos a recordar Teresa de Ávila, por allá siglo XVI, España, por tanto el idioma español en ese momento muy enredado para nosotros debido a las conjugaciones verbales, los tiempos verbales, las terminaciones mandáis, encumbráis, cosas así. Entonces al principio se torna un poco inentendible, pero
después se hace más legible y podemos gozar un poco del sentimiento de entrega, que es lo que vemos a lo largo de todo el poema. Sé soy tuya, nací para ti, entonces aquí estoy, amor mío, aquí estoy, esposo mío, dime qué quieres que haga. Que tenga muchas cosas, que no tenga nada, que tenga salud, que tenga enfermedad, que esté en la paz, que esté en la guerra, lo que sea, dime qué mandáis hacer de mí, qué quieres que haga para ti. Tú simplemente dime y aquí estaré lleno de amor, haciéndolo y aceptando eso que tú me indiques. Ese es el sentimiento al cual fue llegando Teresa de Ávila mediante un proceso natural. La planta del servicio devocional llevada por ella a la manera del cristianismo y desde la vida conventual la fue llevando hacia ese punto de sentimiento. Esto es simplemente para reflexionar de cómo podemos identificar a un devoto puro del Señor, pertenezca a la cultura que pertenezca y esté defendiendo la doctrina que esté defendiendo. Las cuestiones del amor son cuestiones trascendentales a todas doctrinas. La doctrina es para la mente, para las cuestiones filosóficas, pero el amor trasciende toda doctrina. El amor no está circunscrito a ninguna tierra, a ninguna filosofía, sino que es la naturaleza original del alma, lo que por supuesto hasta que el alma no se libera de las cubiertas en la cual la hemos introducido, este amor puro no puede manifestarse. Lo que se manifiesta es una distorsión del amor y por eso a veces hay que ser muy cuidadoso en este sentido antes de hablar de amor puro por Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatari